12:10, gracias a los que siguen participando en Insomnia, entramos a la cápsula de Insomnia, mitos y leyendas. Ya es 4 de diciembre, hoy día de paro nacional, nuevamente. Escribe Jair Chaux, como siempre, que le gusta el espacio paranormal. Me deja varios enlaces, si lo quieren mirar, pues ahí el hombre con el numeral Insomnia a los 40 los deja. También un saludo para Ramiro, que nos está escuchando en el exterior, que también dice que está ansioso por escuchar la cápsula paranormal. Y hoy, martes, siempre contamos con la gente de Expediente Paranormal. A veces vienen a la cabina, a veces lo hacen por teléfono. Y esta vez es uno de sus emisarios, el señor Miguel Investigador. Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. Ay, se le fue. Vamos a ver. No, pero ahí está. No, Chachito, no me digo, tenía el teléfono silenciado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué hubo, Miguelito? ¿Cómo me le va? ¿Qué es de su vida? Buenas noches. Cuente a ver, ¿qué ha pasado? Bien, hermano, acá, muy pendiente del programa. A ver en qué colaboramos en la cápsula el día de hoy. Bueno, vamos por orden. Primero, Miguel, para el que no sepa, estuvo acompañándome este domingo. ¿Es así, no? Correcto, sí, señor. Bueno, y resulta que con Miguel estuvimos haciendo un tema un poco misceláneo en el tema de fantasmas y de vampiros, ¿se acuerda? Correcto, sí, señor. Como para no repetir la misma información, sino como para hacer una especie de sinopsis o de pronto conclusión, o como para el que le guste el tema de los vampiros y los fantasmas. Yo sé que son dos temas muy disímiles, pero el que le guste investigar del tema y todo, ¿por qué no le hacemos a los oyentes que no se pudieron conectar el domingo una especie de sinopsis de estos dos temas? Bueno, pues estuvimos hablando dos situaciones pues como muy interesantes acerca del tema de los vampiros, ¿no? Pues entendiendo que el tema de los vampiros pues nace netamente del folclore rumano, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que científicamente tenemos una comprobación de que hay unos vampiros energéticos que sí existen, personas que son capaces de robar la energía de otras personas. Esto sí está comprobado científicamente. Discovery Channel, National Geographic hicieron unos estudios pues como muy serios acerca de este tema. Inclusive pues utilizaron cámaras FLIR, de cámaras térmicas, utilizaron unas cámaras especiales que captan el aura de las personas. Estas cámaras se llaman las cámaras Kirlian, y esas cámaras pues pueden captar ese halo electromagnético que tienen todas las personas alrededor. Entonces pues debido a esto hicieron pruebas con personas donde el vampiro energético se acercaba, hacía pues su robo de energía y tomaban como la foto antes y después, y se comprobó que después de la intervención de este vampiro energético, como se denominan ellos, la energía de la persona o el aura de la persona se veía bastante menguada. Uh-huh. Entonces podemos sacar una conclusión muy importante, y es que los vampiros energéticos existen. Existen también los que se denominan los vampiros sanguíneos, ¿no? Entonces son seres que se alimentan de sangre y tienen estos grupos donde ellos, digamos de mutuo acuerdo, se cortan y uno bebe la sangre del otro. Pero pues este tema de los vampiros que se transforman en hombres lobo, se transforman en lobos, se transforman en murciélagos, digamos que vienen asociados a otro tipo digamos de folclore, ¿no? Y este folclore está como más asociado pues hacia el tema pues como de la brujería y hacia el tema como de la magia negra, hablándolo pues básicamente. Entonces digamos que cuando nosotros hablamos de que ciertos personajes se transforman en determinados seres, yo creo que como lo hablamos en el programa, pertenecen pues como a otra línea que está más asociado como hacia la magia, ¿no? Como hacia la magia negra, Chancho. Eso en cuanto a los vampiros y de los fantasmas, como qué podemos saber o qué le recomendaría a usted a los oyentes si fuera la primera vez que va a buscar de ese tema de fantasmas, ¿usted qué le recomendaría? Bueno, pues yo creo que lo primero que debemos entender nosotros acerca del tema de los fantasmas es que estamos hablando de energía. Entonces, cuando hablamos de energía, estamos hablando de
de que cuando una persona fallece, de que cuando una persona desencarna, porque este proceso pues lo vamos a llamar pues desencarnar, lógicamente va a quedar una estela de energía. Lo dice la teoría de la relatividad, dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar de fantasmas, pues tenemos que entender que hay muchos temas del folclore, muchos temas de la mitología, que nos habla acerca de que hay espectros que vienen del más allá a atormentarnos, pero tenemos que tener en cuenta que hay energías que son conscientes y hay energías que son recurrentes. Y gran porcentaje de los fantasmas que nosotros podemos evidenciar pertenecen a este tipo de energías, de estas energías recurrentes, donde se rompen platos, donde todas las noches se siente que pasos, donde en la noche se sienten voces, donde se sienten que abren, cierran puertas y tú te levantas y no ves que pase nada, no hay ningún plato roto en la cocina, no hay nadie en la casa. Entonces uno puede decir, Chancho, que este tipo de energías trabajan en otras dimensiones que están muy alineadas con la de nosotros, pero que no se confunde. Entonces, ese tema es bastante interesante, porque pues haciendo mucho análisis de teorías modernas del tema de la vida después de la muerte, estaba viendo un especial acerca de un médico en Nueva York que se llama Sam Parnia. Y Sam Parnia es una de las grandes eminencias en todo este tema de la vida después de la muerte, donde ellos ya están llegando a un punto donde es posible que ellos después de 12 horas de la muerte de una persona, pues mediante pues unos tratamientos específicos puedan llegar a resucitar una persona clínicamente muerta, Chancho. Excelente. Bueno, antes de proseguir, les vuelvo a reiterar, generalmente los martes tenemos la presencia del equipo, de todo el equipo de Expediente Paranormal, pero hoy estamos hablando con uno de sus emisarios, que es con Miguel Investigador. Así que aprovechemos para que usted nos cuente cuáles son las redes sociales del equipo, el equipo como a qué se dedica y también el WhatsApp, porque ustedes también un WhatsApp en donde no solamente comentan cosas paranormales, es un grupo bien parchado de hablar de cosas paranormales, sino que también los oyentes puedan sugerir sitios para ir a hacer investigaciones y exploración urbana. Así que adelante, Miguel. ¿Se le cayó otra vez? Lo tiene como en... No, claro que sí, Chancho, no, es que lo tengo acá muteado. Okay. Tenemos nosotros los teléfonos, claro que sí, los teléfonos de Expediente Paranormal nos pueden ubicar en el 312-394-2785. Esta es nuestra línea de atención. Y ahí también pueden solicitar que los involucren en ese chat de Expediente Paranormal que se llama Amigos de Expediente Paranormal. Y ahí pues van proponiendo los temas y vamos pues charlando y debatiendo acerca de este tipo de fenómenos. Nuestras redes sociales en Instagram, Expediente Paranormal, _al_piso, y en Facebook nos pueden encontrar como Expediente Paranormal. También en YouTube nos pueden encontrar con nuestro canal asociado que es Ruta Paranormal, donde están pues las últimas investigaciones que hemos realizado pues en esta sinergia al lado de Tuto Mesa, que está ayudándonos mucho en ese tema de la producción. También es un hombre muy aficionado a este tema de lo paranormal y con él estamos haciendo unas investigaciones bastante interesantes, Chanchito. Bueno, hoy hemos querido hacer un programa muy misceláneo, como recopilando preguntas de los oyentes, como hablando de todo tipo de temas, a hacer de cuenta que es como un arrocito con pollo, pero paranormal, o un arroz chino paranormal. Son básicamente opiniones que tenga Miguel al respecto de los siguientes temas que le voy a poner. Opiniones o un caso en particular, mejor dicho, algo muy parecido a lo que acaba de hacer usted con el tema de los vampiros y de los fantasmas, pero multitema. Arranquemos con lo que finalmente usted sabe hacer, que es el tema de la parte periodística dentro del equipo de Expediente Paranormal. Estos muchachos salen y viajan por todas las ciudades de Colombia, obviamente pues en Bogotá, y la idea es explorar sitios. ¿Qué es la gracia de Miguel? Que Miguel es como el polvo a tierra, porque
digamos que Juliet es como la paranormal, como la chica que tiene los dones, y el capitán del equipo es John, y entonces John es como el que hace la investigación paranormal y todo en los sitios, y Miguel es la parte periodística de saber qué es lo que está pasando en cada uno de los sitios y demás. ¿Cómo es el tema de la investigación paranormal? Primer tema dentro de esta miscelánea. Cuéntele su experiencia a la gente, un caso de pronto bien fantástico que le haya ocurrido, algo anecdótico. Adelante, Miguel. Bueno, Chanchito, el tema de la investigación paranormal, primero, como siempre lo hemos hablado en Insomnia, hay que empezar a desmitificar. Yo creo que hace poco estaba hablando con una amiga y me decía, yo creo que para ti debe ser muy decepcionante, y fueron las palabras textuales que ella utilizó, enfrentarse a que cuando empezaste a realizar la investigación paranormal no te pasaba lo que pasaba en los programas que presentan en la televisión colombiana acerca de este tema. Y yo le dije, sí, ha sido un poco frustrante porque digamos que este tipo de programas lo idealizan en que cada investigación le van a mover uno mesas, le van a salir sombras, va a encontrar uno en la edición del video la mano peluda, el duende corriendo, y lamentablemente en las investigaciones paranormales, cuando tú entras a hacer todo este tema de investigación de campo, de 100 investigaciones, en una logras coger de pronto una mediana evidencia fotográfica o de video de una sombra. Y eso es decir mucho. De esas 100, en 50 encuentras evidencia de psicofonías claras. Puedes encontrar psicofonías que no son como tan dicientes. Entonces digamos que ciertamente el tema de lo paranormal y de la investigación está más dado pues a la disciplina y a hacer esta investigación de una forma rigurosa y consciente para que las cosas muestren la realidad. Yo creo que es muy curioso y es una de las grandes conclusiones que uno saca como investigador de este tema, y lo digo como investigador, y es en que entre tú más buscas, menos encuentras de este tipo, porque uno va a mirar y hace un balance de las personas que se conectan a este programa tan importante como es Insomnia, y te cuentan una cantidad de historias. Mira, a mí se me apareció el fantasma de una monja, mira, a mí se me apareció la mano peluda, bueno, no sé. Y créeme, Chancho, que dentro de las investigaciones y en la vida corriente particular de este servidor, hombre, pues si uno ha visto, si acaso una o dos veces algo realmente extraño, es mucho, Chancho. Pero a usted no le parece, como dice, yo sé que es una frase de cajón, sobre todo cuando hablan de relaciones personales, pero a usted no le parece como más importante el viaje que el objetivo? Bueno, lo que pasa es que el viaje hacia la investigación paranormal es muy interesante. Entonces uno dice, cuando arranca en este tipo de investigación, arranca uno en un proceso de construcción de los hechos de determinado lugar. Entonces tú empiezas a hacer una investigación paranormal, y cuando arrancas tienes que hacer una investigación de qué sucedió en ese sitio. Te das cuenta de muchas veces que mataron gente, que había violencia doméstica, que murió un niño, que murió un anciano, una cantidad de cosas que pueden llegar a suceder en el sitio donde tú estás haciendo pues como esa investigación. Y eso es lo interesante del viaje, porque te proporciona a ti un crecimiento intelectual, a aprender de pronto qué sucede en el sitio. Yo creo que con Expediente Paranormal hemos tenido unas aventuras bastante interesantes, hemos tenido unas odiseas descomunales para poder llegar a sitios de investigación, y esta parte hace lo que tú dices, esa parte del viaje. Claro, lógicamente, muchas veces los resultados de los viajes resultan en falsos positivos, pues suena feo, pero se utiliza pues como esta expresión, porque muchas veces no encuentra uno la evidencia que estaba buscando, encuentra de pronto uno menos. Entonces por eso hace que las investigaciones en determinado momento pueda uno decir, hombre, para poder sacar la evidencia que nosotros queremos, tenemos que durar por lo menos 15 días en este lugar, a ver qué es lo que sucede y hacer ese monitoreo durante ese tiempo. Pero el viaje es muy interesante, y para todas las personas que quieren o que están interesadas en este tema, yo creo que ahí tiene que haber una preparación pues también lógica hacia hacia las situaciones que se pueden presentar, y como entender cuál es la causa causorum de muchas de las situaciones que se puedan presentar en un lugar que se denomina con presencia paranormal, Chancho. Listo.
Uno de los temas más recurrentes en las insomnias de toda la vida han sido los ovnis. Por acá, por este espacio, han pasado los más connotados ufólogos del mundo, tanto, sí, de Latinoamérica como de Europa y demás. Es que este programa pues ya va a cumplir 20 años y pues bueno, todo lo que ha pasado por acá es increíble. Sin embargo, como Mulder en X-Files, la búsqueda continúa, ¿no? También nos sigue, digamos, faltando esa prueba definitiva, Miguel. Aunque Así es. pensaría yo que si tuviéramos que hacer un versus como entre exploración urbana y fantasmas o lo que whatever sea versus ovnis, creo que el ovni gana de lejos. Es decir, ovni a alien podríamos, sí, falta una prueba definitiva, pero ovnis y aliens sí hay como más material comprobatorio que de lo otro, ¿o no? Pues hermano, yo creo que estamos hablando en las equivalencias como hablar de Pie Grande versus el Yeti. Ujú. Estamos hablando de lo mismo en equivalencias. Son cosas que se mueven en el fenómeno de lo que nosotros desconocemos, pero no tenemos las pruebas suficientes para poder decir si existe. Pero mira que en el tema de la ufología, como tú lo dices, hay una evidencia mucho más rescatable y mucho más sólida de la existencia de otros seres en otros planetas, empezando por la sencilla teoría de que el universo es tan grande que en realidad sería un desperdicio de espacio que fuéramos nosotros los únicos que existiésemos Ujú. en el mundo, o en el universo, perdón. Sí. Segundo, hay teorías muy interesantes acerca de no solo extraterrestres, sino intraterrestres, personas que sobrevivieron a las grandes convulsiones que tuvo la Tierra en tiempos remotos, millones y millones de años, no hablando de la ciencia oficial, no hablando del periodo Jurásico, no hablando del periodo Triásico, no, hablando de esa parte interesante que nos habla a nosotros de los continentes lemures, de los continentes atlantes, de los continentes romuals, que fueron los que antecedieron a esta raza aria, que es la que en estos momentos domina la Tierra. No se denomina raza aria, aria por no por el tema del nacionalsocialismo, y lo aclaro, sino porque en el color de la tez, ¿no? Ujú. Ok, listo. Más temas. Hoy estamos como una especie de miscelánea de muchas preguntas que llegan acá. A veces llegan tantos links, a veces también, pues gracias, evidentemente, a todos los que hacen parte de Insomnio, Mitos y Leyendas, porque no muchas veces contestamos acerca de sus temas, pero para eso estamos. Teorías de la conspiración, querido Miguel. De eso sí hay mucho y de eso sí hay material probatorio. Quizá, ¿qué? ¿Un top 3 de lo que usted considera es lo mejor de lo mejor del tema de teorías de conspiración? Mm, Se le tiene. A ver. Top 3. La primera, considero yo que es una de las más plausibles, eh, la conspiración de Orión. Ok. La conspiración de Orión consiste en básicamente en que cuando ya no haya con quién pelear en la Tierra, van a tener que inventar con quién van a pelear en el espacio. Ok. Básicamente esa es la conspiración de Orión y nos lleva a un recorrido muy interesante hacia Hitler, hacia la búsqueda de Hitler y los vimanas, que los vimanas, de pronto, para los que no saben qué son en la antigua India, en el Bhagavad Gita, se tenía el conocimiento de unas ciudades celestiales o unas ciudades aéreas, que uno puede atribuir hoy día a que son naves extraterrestres que acompañaban a los terrícolas hace bastantes años en el continente de la India, en el continente asiático. Entonces, teniendo en cuenta pues esta situación, esta conspiración habla de cómo la carrera armamentista pues de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de la recopilación de toda la tecnología que tuvo Hitler, y que luego terminó poniendo al hombre en la luna, lo va llevando a crear un enemigo invisible del espacio, el cual luego de que ya terminen con todas las organizaciones terroristas en el mundo, va a llegar a ¿qué? A dominar y a esclavizar la Tierra, y es ahí donde los salvadores, los gobiernos o los grandes gobiernos van a entrar a intervenir
a atacar este supuesto enemigo que viene del espacio. Yo creo que es una de las primeras teorías de la conspiración porque es de las teorías más antiguas que tiene que ver mucho con todo el tema de la carrera bélica Rusia, Estados Unidos, Alemania hacia la Segunda Guerra Mundial. Ok, La segunda, esa es una, señor, ¿no? Esa es una. esa es una. Listo. La Otra. segunda, la más una de las más conocidas, el tema del Área 51 en Nuevo México, en Roswell, en toda esta parte de Nevada, donde supuestamente se tiene un gran conglomerado, donde se tiene toda la tecnología extraterrestre que ha sido capturada y donde se tiene toda la tecnología inversa. Y de ahí desprende una de las, digamos, personalidades más interesantes que en las últimas 2 décadas o 3 décadas han rondado acerca de este tema en el Área 51 y es el señor Bob Lazar, que es un científico que trabajó en el Área 51 en el acondicionamiento de tecnología inversa de naves extraterrestres. Y es una historia muy interesante porque hace poco estaba viendo un documental en Netflix donde entrevistan a Bob Lazar y hay cosas y huecos grandísimos en lo que le sucedió a este hombre, donde desaparecieron los estudios que el hombre realizó, y aún así aparece la gente que testifica que al hombre le dictaron clases en la universidad, donde desapareció supuestamente todo su récord de abonos a pensión que se hace pues también en Estados Unidos, lógicamente para la pensión de la vejez, y del cual misteriosamente desapareció en el periodo donde el hombre aseguró que trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en todo este tema de tecnología inversa, y curiosamente aparecen los recibos de consignación que él guardó, que le hizo el gobierno de Estados Unidos, o específicamente el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a esta cuenta, a este rubro de todo el tema de pensión. Entonces, esta historia que encierra y este gran misterio que encierra el Área 51, considero que también hace parte de este top 3 de las teorías de la conspiración. Y yo creo que el otro es todo el tema, ¿no? Sí, hay todo el tema de la conspiración, todo el tema de la que tiene que ver con, se me escapa en estos momentos, que es el tema de proyección holográfica, ¿no? Okay. Que este es el proyecto Blue Beam, creo que se llama así, que es todo el tema de la proyección holográfica, donde van a empezar a crear la venida de Cristo, la llegada de los extraterrestres, pues mediante todo este tema de una proyección altamente avanzada que va a lograr hacer creer a la gente que estamos siendo invadidos. Y mire que no estamos lejos de eso, Chancho, porque con todo este tema que sucedió en el paro hace unos días, estuvimos a punto de una catástrofe local aquí en Bogotá, a punta de los fantasmas de supuestos invasores de los conjuntos residenciales, ¿o no? Sí, señor, eso se llama pánico colectivo y también tendría que ver con muchas cosas, ¿no? Si le queremos meter teorías de la conspiración, pues teorías de los gobiernos. También podemos sacar la teoría de la conspiración criolla aquí. Sí, ¿no? Y más, MK Ultra, teoría de control mental, bueno, eso da tanto de largo como de ancho. Voy a poner una cancioncita y seguimos charlando, ¿le parece, Miguel? Claro que sí. Bueno, Telephone Lady Gaga, ya venimos para el remate de esta cápsula de Insomnio, Mitos y Leyendas, hoy en un tema misceláneo con Miguel Investigador, que hace parte del equipo de Expediente Paranormal. Y durante toda esta semana hemos tenido nuestra cápsula a las 9 y a las 12, es decir, miércoles y jueves habrá cápsula a las 9 y a las 12, domingos y el programa de Chorro entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. La otra semana sí haremos una insomnia un poco más musical, preparándonos a lo que va a ser ya la Navidad, ¿no? Bueno, Miguelito, ¿continúa ahí en la línea? Por supuesto. Bueno, Miguelito, antes de proseguir, por favor, regálenos los datos de su equipo paranormal, el grupo, el WhatsApp, para que la gente deje sitios para poder hacer exploración urbana, para que le recomienden. ¿Cómo son las redes? Claro que sí. Nos pueden escribir al Instagram Expediente Paranormal _piso en Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Expediente Paranormal. También en YouTube como Expediente Paranormal, y también nos pueden encontrar en nuestro canal aliado Ruta Paranormal. A mí me pueden encontrar en Instagram como Miguel Investigador.
Y en nuestra línea de atención a todos los amigos que quieran hablar de temas paranormales y toda esta onda que es muy, muy chévere, muy interesante, es el 312-394-2785 y en esta línea pues los agregamos a nuestro chat de WhatsApp de temas paranormales. Bueno, listo. Otro temita, hoy estamos misceláneos, otro temita, querido Miguel. El tema Bótame de, datos. el tema de la combustión espontánea. Para el que no sepa eso, ¿qué es? ¿Con qué se come? Uy, bueno, ese tema de la combustión espontánea es súper, súper interesante, Chancho, porque es uno de las situaciones que más pone en jaque a cualquier persona, ¿no? Porque este término de combustión espontánea o ignición espontánea, ¿cierto? Extraordinaria, ¿cierto? De combustión humana, Sí. combustionalidad humana pretenatural, una vaina así se denomina. Ok. Entonces eso se utiliza pues para describir los supuestos casos que han habido pues de incineración de personas vivas sin una fuente de ignición. Y esto ha sido pues una situación que han hecho investigaciones donde han tratado de encontrar explicación a estos casos de incineración de personas vivas sin ninguna fuente de ignición, sin ningún combustible, sin ningún briquet, sin ningún cigarrillo, sin ningún fósforo, donde estas personas resultan reducidas casi en su totalidad a cenizas de un momento a otro, empiezan a quemarse. Hay muchas hipótesis de este tema, de la combustión espontánea. Yo creo que la posición más lógica de cualquiera es el no creer, ¿no? Es el escepticismo de la existencia de esto. Hay personas que contabilizan alrededor de 200 casos aproximadamente desde el siglo XVIII de esta situación de combustión espontánea. Pues, sin embargo, en la mayoría de estos casos, pues apenas hubo pues una investigacioncilla ahí por encimita sobre las circunstancias y muchas de estas se basan en testimonios de segundas o terceras personas y hay datos que faltan tan básicos como el nombre de la víctima o la fecha del incidente. Entonces ahí eso es como más complejo. Una de las explicaciones más probables de la mayoría de estos casos es el efecto mecha, ¿no? Pues en el que la ropa o algún tipo de tela que cubre el cuerpo de la persona que pasa por este fenómeno empieza a arder lentamente por efecto de una chispa o llama tenue. Muchas veces también puede ser causada por esa electricidad estática que muchas veces le pasa a uno. Pues mientras tanto eso, pues mientras la tela arde, pues lógicamente nuestro cuerpo tiene mucha grasa corporal y esta se derrite y es absorbida por la misma ropa ya carbonizada, lo que actúa pues como la mecha de una vela, como todo el tema de la parafina. Y así pues se produce todo este tema de esa combustión. Esa es una de las explicaciones pues como más lógicas, ¿no? Entonces, el estado pues de estas personas es interesante, el estado de los cuerpos, de los restos, porque comúnmente los restos de las personas de los incendios domésticos, los cuerpos no se reducen a cenizas, sino que permanecen completos, pero bien carbonizados, crocanticos, ¿sí? Ok. Incluso presentan pues como tejidos, pero en los casos de combustión espontánea se carece pues de información porque los cuerpos quedan prácticamente reducidos a cenizas. Y tiene como sus parámetros ese tema, ¿no? Hay unos detalles que son muy comunes en esto y creo que el primero es que la zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra por cubierto de un hollín grasiento, entonces ese es el hollín del cuerpo, de la grasa del cuerpo humano. Creo que otro, las personas tienen un tema de invalidez o inmovilidad o tienen sobrepeso, o Ok. son alcohólicos, o tienen problemas de drogadicción, o están incapacitados, alguna vaina de esas. Nunca hay testigos pues oculares del momento del suceso, y las víctimas en estos casos de combustión humana tienden a ser adultos mayores, Chancho. Bueno, siguiente tema. Más que explicármelo, yo quisiera saber su opinión. ¿Será que hay vida después de la muerte? ¿Algo de lo que hayan contado todas esas
entrevistas de vi el túnel y eso, ¿algo será verdad o es un tema de una sinapsis ahí cerebral que es válida y no es que estuvieran viendo el paraíso? Bueno, la vida después de la muerte, digamos que es un tema muy complejo. Yo creo que han habido muchos estudios, y ahorita estábamos hablando pues, de un científico, de un doctor muy famoso de la Universidad de Nueva York, que es Sam Parnia. Pero antes de Sam Parnia, hace más de 30 años, estaba el señor Raymond Moody, quien escribió un libro que se llama La vida después de la muerte. Entonces, el trabajo que hizo Raymond Moody recogía pues como muchos testimonios de lo que se han llamado las SM, experiencias cercanas a la muerte. Y esos eran como relatos de personas que tras estar clínicamente muertas, regresaban a la vida y empezaban a describir situaciones, escenarios, cosas muy puntuales entre sí, pues como una independencia muy interesante en cuanto a su nivel de cultural o religión. O sea, habían personas que eran creyentes, otros que no eran creyentes y tenían unas experiencias muy interesantes, unas vivencias después de la muerte clínica. Muchas personas después de esta famosa muerte clínica tuvieron una sensación de paz interior, pues ya cuando fallecían y cuando empezaban a ver este túnel sentían una paz, veían familiares que se acercaban como a darles la bienvenida, ¿no? Yo creo que esta línea de investigación hecha por Raymond Moody la continuaron autores internacionales que siguieron haciendo este trabajo como Elizabeth Kubler, Carly Sosis y Kenneth Ring, creo que se llama el otro, y dio origen pues a muchas polémicas, admitir que nuestra conciencia tiene vida propia e independiente después de que llega la muerte. Entonces, yo creo que este tema de estas experiencias cercanas a la muerte se alejan pues mucho de las conjeturas pseudocientíficas, y a pesar de que tienen una base que ni es empírica ni científica, son casos muy interesantes de personas que han llegado a tener este tipo de sensaciones luego de que se da el suceso clínico de la muerte. Entonces yo creo que sí hay un tema de una conciencia luego después del desprendimiento o después del cese vital del cuerpo, y digamos que es muy posiblemente que nosotros lleguemos a ver y a presenciar muchas experiencias luego de esto. Lo interesante es que las personas que regresan cuentan muy similarmente la historia del túnel, la historia de los seres queridos, la historia de la luz, y lo interesante es que en el momento en que van a llegar a la luz, algo los detiene y le dice, un momento, no es la hora de su muerte, y se devuelven a su cuerpo físico. Y en este sentido y en ese orden de ideas, yo creo que la situación es muy similar para todos, Chancho. Finalicemos con, hoy hemos estado en una especie de arrocito chino de temas paranormales y el invitado ha sido Miguel, investigador de Expediente Paranormal. Finalicemos con un tema que está muy de moda, también su opinión, y lo puede contextualizar, el famoso efecto Mandela. ¿Eso existe o es simplemente que no todos tenemos el mismo conocimiento y hay gente que la puede embarrar y no saber todas las cosas? Es que todos somos ignorantes en algo. Bueno, el tema del efecto Mandela, entonces ese es el que cuando usted cree recordar situaciones o hechos o acontecimientos que sean como de forma errónea, como si fueran reales, cuando a veces ni siquiera llegan a pasar, ¿sí o no? Exacto, el caso más famoso evidentemente es Mandela. Mandela fue presidente de Sudáfrica, estuvo preso muchos años y resulta que algún día creo que era una investigadora o algo así, dijo, ¿cómo así? Pero luego Mandela no había muerto en los años 90 y de ahí es que se adopta el término, porque muchas personas sí pensaban que Mandela se había muerto en los 90 y pues evidentemente eso es falso. ¿Cómo se pudo dar esto? Bueno, lo que pasa es que ahí debe haber una explicación que yo creo que se puede como reducir a que el cerebro humano es adaptativo, ¿no? Y yo creo que científicamente hablando, pues, o sea, no siendo científico, sino siendo periodista, yo creo que el cerebro tiende, pues, a administrar como los recursos de manera eficiente
y ese procesamiento rápido de la información puede llevar en determinado momento al cerebro a colocar datos o información donde no son, ¿sí? Como cuando usted coge y empieza a teclear rápidamente el teclado del computador, valga la redundancia, y se nos escapa alguna letra fuera de lugar, algo así. Entonces al cerebro pues le compensan con creces esos errores, pues como en beneficio de un procesamiento más rápido y eficiente de la información, ¿sí? Entonces es lo que hace es completar los huecos que le faltan como de un rompecabezas, con la pieza que mejor le encaje dentro de la coherencia, ¿no? O sea, yo diría que de pronto eso es lo que sucede. Okay. Entonces, pues, uno puede mirarlo también desde el tema psicológico, como buscándole como la explicación, y está el llamado efecto arrastre, entonces que está relacionado pues eso con la validación social. Entonces, que eso se produce cuando creemos algo porque otras personas de nuestro entorno también lo hacen. Eso es un efecto arrastre. También otra parte que es el sesgo de la información, y estamos hablando de términos pues como netamente así como psicológicos, que el sesgo de la información es cuando damos prioridad a la información que confirma nuestras creencias iniciales. Entonces, cuando hay algo que confirma lo que yo creo, entonces con eso mismo empiezo yo a llenar los vacíos que faltan. Hay otras vainas, temas clínicos como la criptomnesia, entonces que el cerebro coloca datos imaginados en lugares de la memoria con contenidos reales, o sea, empieza a rellenar cosas. Lo que pasa es que es interesante, tú hablabas de ese caso de Mandela, pero hay casos como uno que lo llamaban el espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino?, ¿no? Uh-huh. Entonces que eso tiene mucho que ver con la frase de Blancanieves, pero en la película de Disney nunca dicen espejito, espejito. Uh-huh. Entonces usted vaya, mire la película, y lo curioso es que en el 2012 una actriz tan importante como Julia Roberts, protagoniza una película llamada Espejito, Espejizo, basada en esta historia. Entonces uno dice, ¿será que le pusieron este nombre influenciados por el efecto Mandela? Porque en la película de Blancanieves nunca dicen espejito, espejito. Ni yo soy tu padre en Star Wars, ¿no? Creo que, o sea, todo el mundo piensa que es Luke, yo soy tu padre, y es solamente soy tu padre, algo así. Claro, lo mismo que el señor del Monopolio. Entonces uno ¿quién no ha jugado Monopolio? Entonces uno recuerda que hay un señor que lo representa pues en el logotipo, ¿sí? Pues una vez uno tenga la imagen mental, usted dirá que lleva un monóculo en el ojo, ¿no? ¿Usted qué cree? Entonces unos dicen que no. No, pues la verdad es que no lleva un monóculo en el ojo, entonces ¿por qué uno piensa que sí? Porque piensa uno que es como un señor de alta alcurnia, y los señores de alta alcurnia deberían tener paraguas y monóculo. Es por eso, ¿no? Exacto. Preconcepciones. Entonces hay casos también como el de We Are the Champions of the World. También entonces, falta una estrofa, y no es que falte, sino que nunca la hay. Exacto. Entonces ahí es como uno lo ve. Hay casos también como Teresa de Calcuta, Los Simpson, Ladran Sancho, señal que cabalgamos, que eso lo relaciona uno con el Quijote y no existe, ¿no? Sí. Sí. Entonces hay cosas interesantes, Es lo mismo que otro del efecto Mandela es el famoso video del tanque, el tanque y la persona que para el tanque en la plaza de Tiananmen, ¿no? Sí. En 1989, ¿sí? Entonces mucha gente asegura que los tanques terminaron aplastando al hombre que se cruzó, pero pues eso nunca sucedió, porque ahí está el video, pero la gente jura que el man lo aplastaron. Exacto. Pues hombre, Miguel, estuvo muy bacano. Va a tocar hacer otras de estas como muchas de estas vainas salen de las preguntas de los oyentes, y otras pues simplemente es porque no alcanzamos a tratar todos los temas, y hoy decidimos hacer como esta especie de arroz chino paranormal para que Miguel saque muchos temas así en rapidito, pero pues tendríamos que hacer 1.000 millones de programas. Miguel, muchas gracias. Despídase con su red social para que lo sigan ahí en Instagram. Chanchito, muchas gracias por tu invitación. Como siempre, muy honrado de acompañarte en esta sección, en esta cápsula paranormal de Insomnio en los 40. Para mí siempre es un gusto compartir contigo y hablar de estos temas tan interesantes. Claro que sí, la red social donde me pueden ubicar en Instagram como Miguel Investigador. Ahí me pueden ubicar, y si quieren me escriben y charlamos de estos temas. Ahí de pronto sale alguna vaina interesante para hacer. Gracias a Miguel, y estos últimos minuticos los vamos a gastar con música.